Buenas noches con todos. Somos el grupo número 1 para la materia de fenómenos de transporte de calor, en la cual nuestro proyecto consiste en la aplicación de un intercambiador de calor o un diseño de intercambiador de calor para un barco pesquero, específicamente en una pieza dentro del motor. Este grupo está conformado por Jocelyn Bello, Marcelo Benavides, Jonathan Landívar, Jefferson Zabaleta y quien les habla, Alejandro León. Perfecto. Entonces, como introducción de este proyecto, tenemos que los intercambiadores de calor son equipos muy usados en la gran mayoría de las industrias, la cual se las utilizan para la reducción del consumo energético. Y así se disponga a estos equipos en función del rendimiento económico en la instalación o condiciones térmicas, sin olvidar el beneficio energético que puede dar este a la industria, ¿no? La función que tiene como tal un intercambiador de calor es llevar un fluido a una temperatura óptima requerida, disminuyendo los costos de operación para un proceso determinado a condiciones de seguridad que sean necesarias, ¿no? En este diseño se trata de un intercambiador de calor de tubo y carcasa, debido a que son los más utilizados a nivel industrial o los que son más aplicables. Normalmente en la mayoría de la industria de productos alimenticios se las utiliza, como lo es en la elaboración de productos lácteos, lo usan en Nestlé, usan intercambiadores de placas simples, para la creación del jarabe simple en la parte de Coca-Cola, en la producción de bebidas carbonatadas. También se la suele llevar en la etapa de enfriamiento de la producción de cerveza, en la mayoría de las cervecerías artesanales, o también en cervecería nacional, ¿no? Ya, este tipo de intercambiador de calor, como habíamos dicho, es un intercambiador de calor que está diseñado para una demanda de altas temperaturas y presiones también. Entonces, usando así estos enfriadores o calentadores dependiendo de lo que se requiere en el proceso. ¿Ok? También se sabe que hay ciertos parámetros de suma importancia que deben ser considerados en la presión de operación del sistema. Estos intercambiadores de calor tienen ciertos criterios que deben ser considerados, ¿no? Lo cual es el área de transferencia de calor en el volumen que ocupa, también el tipo de contacto entre las corrientes que van a fluir. Dado que este tipo de contacto sea cruzado, sea paralelo o sea en contracorriente, vas a mejorar la eficiencia de la transferencia de calor en un sistema dado. Entonces, como objetivo de este proyecto o este diseño, por favor, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como objetivo de este diseño tenemos como objetivo de este proyecto tenemos diseñar un intercambiador de calor mediante una simulación en Pro2 para el correcto enfriamiento de un caldado de agua de un circuito cerrado. Este circuito cerrado prácticamente se encuentra dentro del motor de un barco. Esta simulación se creará mediante un intercambiador de calor simple y un intercambiador de calor riguroso. A continuación, mi compañera Jocelyn. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la metodología. En este proyecto se busca usar un intercambiador de calor para suplir las necesidades del motor de un barco carguero. Este barco utiliza un sistema de agua para refrigerar su motor y que éste no se sobrecaliente. Sin embargo, el agua usada no debe exceder los 100 grados Celsius, dado que entraría en fase de vapor, dejando de ser útil como refrigerante. El intercambiador debe ser capaz de enfriar el caudal de agua que sale del motor a 51 metros cúbicos por hora, antes de volver a ingresarlo al sistema de refrigeración. El refrigerante usado en el intercambiador será agua de mar. La transferencia de calor entre ambos fluidos debe ser de 500 kilowatts. Y una limitación que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto es que el intercambiador de calor tiene que acoplarse a estas medidas, ya que el cuarto posee una medición de 0.3 metros de largo y 0.25 metros de ancho, por lo que el equipo tiene que ser bien pequeño y acoplarse. Entonces, igual aquí tenemos un diagrama en el que tenemos un barquito y está una flechita adentro que es el intercambiador que nosotros vamos a diseñar.
Luego vamos a extraer nuestros datos. Tenemos el caudal para refrigerar, que como ya lo mencioné, es 51 metros cúbicos por hora. La temperatura máxima tiene que ser 100 grados Celsius. La potencia es 500 kilowatts. Y el dimensionamiento es largo 0.30 metros y ancho 0.25 metros. Luego vamos a realizar un estudio paramétrico para ver cómo van a variar nuestras condiciones en el proyecto. Entonces, como variables dependientes, tenemos lo que es la temperatura de salida del circuito, tanto para riguroso como simple. Y nuestras variables independientes será el calor y flujo de ingreso de agua de mar circuito, asimismo, para un sistema simple y riguroso. Bueno, aquí tenemos la tabla de resultados de lo que es la parte del intercambiador de calor simple, donde tenemos que el caudal de agua del motor sale a 90 grados y tenemos que para esos 90 grados usamos agua de mar. Para enfriar esa agua a 90 grados usamos agua de mar a 25 grados y el agua caliente del motor se logra enfriar hasta 81.91 grados, mientras que el agua líquida sube casi hasta los 70 grados. Esto es para las condiciones de que el intercambio de calor entre ambos fluidos debe ser de 500 kilowatts. Sin embargo, el agua caliente, es decir, el agua de mar que sale caliente del intercambiador, no se puede liberar a esa temperatura, dado que al ser un barco no se puede almacenar esa agua caliente para luego tratarla. Por lo tanto, una recomendación sería que se aumente el caudal del agua, pero manteniendo la relación de los 500 kilowatts de intercambio entre los dos fluidos, para así reducir considerablemente la temperatura de salida del agua de mar y así poder devolverla al medio ambiente sin que tenga riesgos. Bueno, para el intercambiador de calor riguroso, es decir, un intercambiador de calor de tubo y carcasa, nosotros diseñamos un arreglo de tubos que cumple las condiciones de espacio en el que podíamos mantener el intercambiador, que era 0.3 por 0.25. Es decir, que el arreglo de tubos y carcasa cumple estas condiciones de área. Y además de que tiene la misma área que el intercambiador de calor simple, la transferencia de calor entre ambos líquidos es la misma. Por lo tanto, la temperatura de salida del agua caliente y la temperatura de salida del agua de mar son prácticamente iguales y la misma recomendación, se debería aumentar el caudal de agua de mar para así reducir la temperatura de salida y poder devolver el agua al medio ambiente sin tener muchos problemas. Bien, en este proyecto se estudió y analizó el diseño de un intercambiador de calor de tubo y carcasa dentro del motor de un barco, teniendo en cuenta que la temperatura a la que se encuentra el agua del motor no podía exceder los 100 grados Celsius para evitar obviamente prejuicios. En primer lugar, como se mencionó, pues se eligió primero el material con el que está hecho este intercambiador, siendo escogido el acero inoxidable. Y dentro de este tipo se utilizó el carbon steel. ¿Cuáles fueron los parámetros por los cuales se decidió este material? Pues bueno, fueron primero las propiedades mecánicas, la resistencia a la corrosión, la facilidad para su fabricación, la vida estimada, disponibilidad, tiempo de entrega y también el costo del material y posteriormente su fabricación. Por otro lado, también otro de los factores que se tomaron en cuenta fueron las dimensiones del aparato, ya que el intercambiador ya nos propone ciertas limitaciones, que son en este caso el área. Si bien es cierto, es de gran ayuda para fabricar aparatos cada vez más pequeños y funcionales, limita un poco la eficiencia de los intercambiadores. De hecho, en este proyecto, pues el rango de valores de la eficiencia fue del 35 al 36%. Para los cálculos se utilizó el simulador Pro2 y se simularon dos intercambiadores, uno simple y otro riguroso. De acuerdo con las tablas obtenidas, dicho simulador se puede evidenciar que ambos intercambiadores enfriaban el fluido del motor y que inclusive la diferencia era muy mínima. En el intercambiador simple el descenso era de apenas 8.10 grados Celsius y en el riguroso de 8.03 grados Celsius. Es decir que cualquiera de estos dos intercambiadores pues, es de mucha ayuda para el diseño. También, pues, como se mencionó previamente, pues se realizó un estudio paramétrico, ¿ya?
En este estudio paramétrico se realizaron variaciones de temperatura, de salida del circuito, cerrado del motor, respecto al calor o el flujo de entrada del agua de mar, en los cuales se obtuvieron tendencias gráficamente similares, como se pueden observar. Es decir, que a medida que la temperatura de salida del circuito baja, este calor es cedido al flujo de entrada de agua de mar, aumentando proporcionalmente. Lo mismo ocurrió con el flujo de entrada del agua de mar y la temperatura de salida del circuito cerrado. Se observan relaciones inversamente proporcionales. Ya. Es decir, que a medida que este flujo de entrada del agua de mar aumenta, la temperatura de salida del circuito cerrado disminuye, cumpliendo así su función. Todo esto tanto en el intercambiador de calor simple como el riguroso. Ok. Bueno, en este proyecto se estudió y analizó el diseño de un intercambiador de calor de tubo y carcasa dentro del motor de un barco, teniendo en cuenta que la temperatura a la que se encuentra el agua del motor no puede exceder los 100 grados centígrados para evitar daños. En otros estudios realizados, en lugar de utilizar el agua de mar para el enfriamiento del agua de motor, se ha utilizado aceite, pero ha sido inviable dado las condiciones de diseño y sus limitantes. No obstante, el uso del agua de mar es una gran variante aplicable para los motores de barcos. Esta es una gran aplicación debido a que no es necesario que el motor sea muy grande, como se tuviera que optar si se utilizara otro fluido de enfriamiento. Otro detalle a tener en cuenta es el hecho de que esta investigación es netamente teórica. Es decir, que no hay como tal una experimentación, simplemente esto está basado en los conocimientos ya adquiridos y simulaciones realizadas. La utilidad del intercambiador de calor es enfriar el caudal de agua del motor del barco utilizando agua de mar desalinizada para evitar corrosión por depósitos de sales. Así que se limitó el diseño para que se acople a las dimensiones del barco, por lo que empleando un intercambiador de calor simple se obtuvo una disminución en la temperatura de aproximadamente 8.1 grados centígrados, mientras que para el intercambiador de calor riguroso se obtuvo aproximadamente 8.03 grados centígrados, lo que no afecta significativamente en la eficiencia del equipo, lo cual es aproximadamente 35%, ya que para obtener los mejores resultados, el intercambiador de calor va a depender del diseño de los materiales, pero a pesar de que la eficiencia no sea tan alta, sí cumple con la meta del proyecto, que es diseñar un intercambiador de calor que enfríe el agua del motor del barco. Muchas gracias.